¿Tiene algo que decir antes de que la sentencia sea ejecutada? Lamento ser lo que soy. En un asilo conocemos a Paul, un anciano que todos los días sale hacia una cabaña en las colinas y que un día apreciamos que se notaba muy triste. Tristeza que aumenta cuando ve una vieja película, por lo que cuando su amiga le pregunta qué es lo que le pasa, él le menciona que estaba a cargo de un pabellón donde llegaban los sentenciados a muerte durante la depresión. El nuestro era la Milla Verde. Le cuenta del año 1935, en el que conoció a un hombre llamado John Coffey, y de esta manera comienza Milagros inesperados. Vemos la época de 1935, en la que Paul padecía de una infección urinaria y donde conoce por primera vez a John Coffey. Entre los compañeros de Paul están Brutal y Percy, y vemos que este último es muy violento con los prisioneros. Maldito Percy. También notamos que pese al gran tamaño de Coffey es muy tranquilo y temeroso. La oscuridad me asusta. Hasta que descubrimos por qué fue enviado al pabellón, pues resulta que un par de hermanas pequeñas desaparecidas fueron encontradas con él ultrajadas y sin vida. Traté de remediarlo, pero era tarde. Por otra parte, conocemos al director de la prisión, que le menciona a Paul que su esposa tiene muchos dolores de cabeza y que debe tratar bien a Percy, pues es sobrino de la esposa del gobernador. El hombre es malo, descuidado y estúpido. También le cuenta que Percy pidió empleo en un hospital mental, pero que no se irá de la prisión hasta hacer una cosa. Creo que quiere ver una ejecución de cerca solamente. Por otra parte, en el pabellón encuentran a un pequeño ratón, al que ninguno de los guardias quiere hacerle daño e incluso lo alimentan, a excepción de una persona. ¡Voy a romper tu cuerpo en pedazos! Tengo un mal presentimiento. Al otro día, un hombre iba a ser ejecutado, por lo que Paul solía hacer ensayos para que todo saliera bien, donde Percy aprende el proceso y se entera que es necesario poner una esponja mojada en la cabeza. Jamás se electrocuta a un hombre sin eso. Y al activar el generador 2, la electricidad se encargaba de lo demás. ¡Soy un pavo asado! ¡Qué gracioso! Llegado el día de la ejecución, vemos que el prisionero se arrepiente y espera que eso sea suficiente para regresar a la época en la que en su vida fue más feliz, pues para él eso sería el paraíso. Finalmente, el prisionero es llevado a la silla eléctrica. De nuevo. Pasado esto, Percy se burla del hombre que murió y le menciona a Paul que se irá de la prisión si acepta que esté al frente de la siguiente ejecución. Posteriormente, Coffey estaba muy triste y por su parte el prisionero Edward logra domar al ratón de la prisión, enseñándole algunos trucos y haciéndose su amigo. Es listo el señor Jingles. El director le menciona a Paul que un nuevo sentenciado llamado William llegará a la prisión y que los dolores de cabeza de su esposa son por un tumor cerebral. A la vez que vemos que la infección urinaria de Paul es más grave de lo que aparentaba. Tiempo después conocemos al prisionero William, quien aparentemente estaba muy dopado, pero una vez que llega a la prisión y tiene la oportunidad, descubrimos que solo estaba fingiendo, por lo que ataca a todos los guardias e intenta ahorcar a uno de ellos. Todo esto mientras Percy queda completamente congelado, pero afortunadamente Brutal actúa al respecto. Por su parte, Paul queda muy herido por el ataque en su infección, por lo que Coffey le pide que se acerque, y en cuanto se acerca, Coffey lo toma de la zona infectada haciendo que todo se ilumine y que tiempo después saque una especie de plaga de su organismo. ¿Qué acabas de hacerme? Lo ayudé, jefe. Resulta que Coffey de alguna manera sacó el mal que había en el cuerpo de Paul, curándolo por completo, por lo que Paul no pierde el tiempo y bueno, ya sabemos lo que hace. A lamerse las caras. Por lo que hizo Coffey y su manera de ser, Paul duda mucho de si realmente cometió ese crimen, por lo que visita al abogado que lo defendió, quien le menciona que no existen registros de Coffey. Parece que cayó del cielo. Y al preguntarle si realmente cree que Coffey cometió ese crimen, el abogado le responde que no debe confiar ni por un segundo en él. ¿Es Coffey culpable? Sí lo es. Aún así, Paul le agradece lo que hizo regalándole un pan de maíz que hizo su esposa, que Coffey comparte con su compañero Edward, al mismo tiempo que William se portaba muy insolente con los guardias, por lo que deciden darle una lección metiéndolo en varias ocasiones al cuarto acolchonado. Esa broma de la galleta fue muy original. Los guardias le mienten a Edward diciéndole que gente importante irá a ver los trucos de su ratón e incluso recrean un espectáculo. Esto debido a que tenían que ensayar su ejecución y querían que pasara feliz sus últimos días. Oh, les encantó el señor Jingles. Pero al regresar, Percy se burla de él y causa que se haga daño. Pero en ese momento William lo toma y lo intimida, motivo por el que Percy del miedo se termina orinando encima y Edward no pierde la oportunidad para burlarse de él. Si alguien lo toca, se orina en sus pantalones como un bebé. Así es el karma.
Tiempo después, Edward, que conocía su destino, estaba muy preocupado por quién cuidaría de su ratón, por lo que los guardias de nuevo le mienten diciéndole que lo llevarán a Villa Ratón, un lugar donde el señor Jingles podrá dar su espectáculo para las personas, por lo que Edward se alivia de saber que su pequeño amigo estará bien. Serás ratón de circo después de todo. Pero en eso su ratón se sale y Percy lo aplasta. A lo que Coffee les menciona que aún puede salvarlo, por lo que, como hizo con la enfermedad de Paul, hace nuevamente una especie de milagro y le devuelve la vida al ratón de Edward. Amigo. Paul, ya harto de todo lo que hace Percy, acepta el trato de que se encargue de la siguiente ejecución a cambio de que éste se vaya a trabajar al hospital mental, pero la siguiente ejecución será la del mismo Edward. Algo me dice que estoy a punto de perder mi buen humor. Al llegar el día de la ejecución, Edward se despide de su pequeño amigo, dejándolo encargado con Coffee. Au revoir, mon ami. Je t'aime, mon petit. Y les agradece a los guardias por haber sido tan buenos con él. Desearía haberlos conocido en otro lado. En el momento de la sentencia vemos que Edward lamenta lo que hizo, pero Percy se venga de él diciéndole que Villa Ratón es una mentira. ¿Por qué quieres que la gente te deteste? Y decide colocarle la esponja sin mojarla, causando que la muerte de Edward sea tardada y muy dolorosa, al mismo tiempo que de alguna manera Coffee siente todo lo que está sintiendo Edward, por lo que arroja al ratón. Todas las personas quedan impactadas con la brutal muerte que tiene Edward, pero los guardias deciden no detener la ejecución, por lo que incinerado y con una muerte tormentosa, finalmente Edward puede descansar. No sabía que la esponja debería estar mojada. Te juro que lo vas a lamentar. Cuando el director pregunta qué ocurrió, Paul encubre a Percy, pero esto con la condición de que abandone su puesto. Después, cuando Paul habla con Coffee, este le menciona que Edward ya está en un buen lugar sin importar cómo ocurrió, y que posiblemente nunca volverán a ver al ratón, pues también sintió lo que Edward. Me siento cansado, jefe. Tiempo después, Paul visita al director y a su enferma esposa. El director le cuenta que su esposa en sus malos días suele blasfemar sin ser consciente de ello por el dolor que siente, por lo que Paul, muy preocupado por sus amigos, se le ocurre la idea de llevar a Coffee con la esposa del director para que la cure, a la vez que le cuenta a sus compañeros que aún no cree que Coffee haya cometido ese crimen. Dinos qué tienes en mente. Comienzan su plan en el que se dan a William para que no diga nada y encierran a Percy en el cuarto acolchonado, pero antes de salir William toma del brazo a Coffee, mismo que se perturba demasiado por algo que ve en William. Es hombre malo. Al salir de la prisión vemos la gran ingenuidad e inocencia que hay en Coffee y de alguna manera ya sabe que lo llevarán a ayudar. Al llegar a casa del director, este desconfía mucho, a la vez que de fondo escuchamos cómo blasfema a su esposa, por lo que Coffee, al sentir el dolor de la mujer, decide entrar. John Coffee, señora. Como la bebida. Tal y como lo hizo en otras ocasiones, Coffee hace otro milagro, ayudando a que el tumor de la mujer desapareciera por completo, pero en esta ocasión no puede expulsar el mal, a lo que la mujer le regala una cadena con un santo que llevaba puesta. Gracias, John. Al llegar a la prisión sacan a Percy del cuarto, y en eso Coffee lo toma tras las rejas y expulsa todo el mal que sacó de la esposa del director. Esto genera que de algún modo Percy pierda toda la razón, se acerca a la celda de William sin control de lo que hace y acabe con su vida. Cuando Paul se le acerca a Coffee, este le menciona que castigó a los hombres malos y le pide que tome su mano para que sepa por qué castigó a William, donde Paul por sí mismo descubre que William fue el verdadero culpable del crimen por el que fue castigado Coffee, y esto lo hizo diciéndole a cada niña que si hacía ruido le quitaría la vida a la otra. Él las mató con su amor, el amor entre ellas. Todos los guardias se ponen de acuerdo en una historia que deje mal parado a Percy, que aún completamente fuera de sí es instalado en un hospital mental. Su sueño se había hecho realidad. Por su parte, Paul está muy consternado, pues no sabe qué hacer ahora que sabe que Coffee es inocente y su sentencia está cerca. Estoy en riesgo de ir al infierno. Al hablar con él, Coffee le menciona que no quiere un sacerdote, y Paul le pregunta qué es lo que quiere que haga, pues cuando sea su juicio final no sabrá qué responderle a Dios cuando le pregunte por qué no salvó a uno de sus milagros. Le dirá a Dios Padre que hizo algo bueno. Y Coffee le dice que quiere que todo termine, pues está muy cansado de ver que los hombres se enruines con los otros. Me cansé de todo el dolor que siento en el mundo. A lo que Brutal le pregunta si hay algo que puedan hacer por él. Yo jamás he visto una película. Los guardias le cumplen su última voluntad a Coffee, quien vemos que está muy emocionado con la misma película que hizo recordar a Paul esta historia. Vaya,
son ángeles. El día de la sentencia, Coffee les cuenta que soñó con un lugar en el que estaban el ratón y las niñas muy felices viendo el espectáculo junto con él, y al llegar al lugar, muy triste por el odio de la gente que lo ve, le pide a Paul que no le ponga la máscara. Le temo a la oscuridad. Y finalmente, a la vista de todos los guardias que fueron testigos de este milagro, John Coffey es sentenciado a la silla eléctrica. Después de eso, Brutal y Paul fueron trasladados a la correccional y descubrimos que en la cabaña a la que va Paul se encuentra viviendo el ratón de Edward. Esto es posible debido a que en la ejecución de su dueño, Coffey le dio un poco de su don, pero no fue el único al que se lo dio, pues tuvo que darle un poco de su don a Paul para que viera lo que hizo William. Tengo 108 años, Elaine. Y ahora Paul sabe que su penitencia por dejar que Coffey muriera será ver morir a su familia y amigos, sin saber en qué momento o si algún día morirá. A veces la milla verde parece tan larga. Y con esto me despido, espero que disfrutaran al máximo del video, no olviden dejar su like y suscribirse, cuídense mucho y nos vemos en la próxima, hasta luego. Adiós. Que sean felices.